principio quería, más o menos, me preguntaba, yo me da un poco de vergüenza esta parte, pero un poco quería contarles quién era también, porque digo, ¿por qué yo les estoy hablando de esto? ¿Qué sabe esta niña? No sé tanto, pero algo sí. Yo me egresé en la Metro y estudié algunos talleres, algunos cursos de guión, de distribución, de ventas. Estudié también en la Escuela de Cuba un taller que es básicamente de la producción de campo a la ejecutiva. Entonces, un poco qué es el proceso que hice yo naturalmente, que empecé haciendo mucho trabajo de campo, sigo haciendo trabajo de campo porque me gusta mucho, pero cuando empecé a hacer desarrollo de contenido, dejé un poco de hacer campo porque no me dan los tiempos, digamos, pero hago un poquito de todo, digamos. Arranqué siendo técnica, asistente de 18ª, como todos, y hasta el día de hoy igual me gusta ser asistente de producción en determinados proyectos. Después empecé yo a generar contenido y con esos estuve participando en distintos mercados, porque hay muchos mercados y laboratorios. Hay laboratorios de desarrollo de proyectos, por suerte, hace algunos años, en distintas partes del mundo. Entonces, con esos proyectos yo he viajado y he tenido experiencia en específicamente desarrollo de proyectos, en donde generalmente te capacitan para hacer pitch, para armar las carpetas, para prepararte vos y a tu contenido, digamos. Y arrancamos en verdad por la parte que quería que charlemos más, Pablo, que me parece fundamental, que es por qué es importante esta etapa. Yo creo que es elemental eh, desde todo punto de vista, porque es el inicio de todo, digamos. Todo lo que no hagamos acá después probablemente repercute en el resto de las etapas, que son un montón. Esto quizás lo saben, pero vamos a repasarlo juntos. Las etapas de la producción de contenido audiovisual son varias, pero arrancamos por la de desarrollo, que es la que estamos hablando ahora, que podría ser desde la idea hasta la preproducción. En la preproducción no estamos hablando de armado de carpeta, en la preproducción estamos hablando ya, tenemos empleados, gente que está armando scouting, gente que está buscando personajes, casting, Alta de estamos contrato, entrando, ¿eh? altas de contrato, ya en esa instancia de preproducción ya hay alta de Claro, contrato. sí, digamos que ya empezamos a tener movimiento de otro tipo en estados más formales. Después pasamos a la de producción, que nosotros llamamos rodaje, hacemos la de postproducción y después se abre un abanico gigante que es el de la distribución, que puede ser en sala, que puede ser en festivales, y las ventas, que imagínate que los contratos con agentes de ventas son de 7 años, por ejemplo. O sea que es una etapa larga, parece que no, pero son etapas que duran un montón de tiempo. Por eso también es muy importante que cuando decidimos empezar a desarrollar un proyecto y empezar a vincular personas, porque es inevitable, porque el cine es colectivo y lo hacemos entre más de una persona, aunque no quisiéramos que así sea, eh, estar muy seguros. Y yo, por lo menos cada día que pasa, estoy más convencida de que es muy importante elegir a las personas con las que vamos a trabajar, porque son procesos de muchísimo tiempo y que es inevitable que nos atraviesen económicamente, psicológicamente y emocionalmente. Nosotros mismos con el proyecto, digamos, porque lo que hacemos es comunicar y, digamos, tenemos que tomar una postura también. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y de qué manera? Por eso también es muy importante desarrollar, porque no podemos tomar a la ligera el hecho de que estamos comunicando y llegando a un montón de personas con lo que estamos desarrollando. Y de todo lo que hagamos en esa instancia, probablemente podamos trabajar otros niveles de subconsciente a través de lo que estamos diciendo, digamos, que no sea una casualidad nuestro mensaje y la interpretación, digamos, de ese mensaje. Básicamente, para ir como a la parte, porque recién me parece que cuando paso de desarrollo a preproducción, que empiezo a hablar de por qué es importante la gente que se va a ir vinculando con uno, está en inglés porque lo robé de otro slice que hice en inglés, así que se los voy a decir en castellano, pero más o menos para que lo vean. En general, cualquier historia nace de una idea.
digamos, que puede ser de distintas personas. Los modelos y las formas, la verdad, son cosas que cambian y que van variando, y que depende también de dónde estamos y cómo es la historia del cine. En este caso, yo trabajo más con cine, no con plataformas, por eso digo, no hago películas para plataformas todavía, ni series, así que les voy a hablar desde esta perspectiva. Pero en Iberoamérica en general existe la figura de director guionista, que no es una figura que es típica para todos lados, digamos, en general, en estructuras yanquis, quizás, o en lugares que se hace, o si hace cine más comercial, no es loco que un productor tenga una idea y contrate a un guionista para que la desarrolle, para que la escriba, y contrate a un director para que cuente esa idea. Tampoco sería loco que un guionista tenga una idea y junto con el productor busque al director. Entonces, de la idea puede surgir de cualquiera de este tridente con el que vamos a estar trabajando siempre, digamos. Y a partir de este tridente vamos a empezar a desarrollar un montón de cadena de derechos que tenemos que tener en cuenta desde el día uno, a pesar de que trabajemos con nuestro mejor amigo. Porque, volvemos, es un proceso de muchos años en general. Por más de que hagas tu peli rápido, por más de que consigas fondos privados, o por más de que milagrosamente funcione todo como debería funcionar, cosa que no sucede muy comúnmente en nuestro país, pero en un montón de otros tampoco, si les sirve de algo. em, no sabemos mañana qué va a pasar. Entonces uno empieza a generar acuerdos en papeles legales desde la idea en adelante, no porque crea que su amigo le va o sea, digamos, uno genera esos papeles, por las dudas sucede algo. Si no sucede nada, no vas a utilizar esos papeles. Después va a pasar que en determinados fondos les van a pedir determinados papeles, como la autorización de explotación de la obra, o sea, que yo, autor, le doy los derechos de explotación de la obra al productor presentante para que lo pueda presentar. Pero antes de eso, ustedes ya tienen que tener acuerdos previos, digamos. Siempre. Sean escritores, productores, directores, sea quien haya comenzado con la idea. Y eso lo hemos aprendido todos a la fuerza y a los golpes, no porque nos gusta. Entonces, en esa se lo digo por experiencia y no porque al final era algo que siempre nos decían, siempre nos decían, siempre nos decían, y hasta que no tuvimos problemas no lo empezábamos a ejercer, digamos, porque no, pero es Juan, no, pero es mi hermano. Sí, pero por ahí cambia de idea, ¿me entendés? O no, o empezó a no verlo del mismo lugar y vos estás invirtiendo la misma cantidad de tiempo y energía, que también es dinero, en ese proyecto. Entonces tampoco es tan justo que alguien de repente, si se chifla, pierden tres, o pierden dos, o pierde uno, no importa, digamos. Entonces, cuando vos, Pablo, me preguntás por qué es importante el desarrollo de la carpeta, porque también es importante como etapa, como proceso. Yo digo, esto es un proceso larguísimo y cada una de estas etapas tiene un proceso propio. Y no es casual que se van incorporando individuos a medida que avanza ese proceso, digamos. Lo único que van a estar de inicio a fin vuelven a ser este tridente, digamos. Salvo el productor, que va a estar hasta el final de las ventas, digamos, pero mismo el director como el guionista probablemente reciba regalías, o sea que va a estar al tanto de esos sucesos, digamos. Por lo tanto, tenemos que ser y estar un poco seguros de con quién vamos a trabajar, o al menos tener cierta energía y ciertos acuerdos que nos acompañen durante este proceso, antes de estar listos y con un fondo ganado, porque si ya ganamos un fondo probablemente no tengas ninguna vuelta atrás, entonces ese contrato ya no tenés debate, digamos, porque cuando empieza a dar plata, eh, todos empezamos a cambiar algunas formas de ver las cosas, digamos. Entonces, por eso está bueno que si yo tengo una idea, se la presento a una productora, o al revés, o al director, entre todos tengamos acuerdos. Yo soy el guionista. Muchas veces se trabaja a veces, si yo tengo una idea y la quiero presentar a un productor o a una productora, lo que hago
son contratos como temporales, como por etapas, como si yo quiero adquirir un derecho sobre una obra también, digamos, yo te precompro una obra, por ejemplo, de un libro, pero si yo en 2 años no la produje, no hice nada, te la devuelvo. Es algo que se hace muy común, es una figura muy normal. Esto es igual, vos podés decirle, firmar con Juana, tu amiga que quiere ser productora, eh, yo soy tu productora, en la declaración o el contrato que hagan entre ustedes, pero si en 2 años no consigo ningún fondo, podemos replantearnos esta situación. Digamos, podemos dejar de trabajar juntos o podemos renovar este acuerdo mutuo. Lo estoy diciendo ahora y parece muy pronto, pero es lo primero que tienen que hacer. Igual que registrar las ideas. Mucho más si pretenden presentárselo a gente que no conocen, con las que no tienen vínculo de confianza, digamos. Si ustedes tienen una idea, una sinopsis en la que confían y creen que tienen potencialidad, antes de ir a una casa productora o a hablar con nadie, yo les recomiendo fuertemente que lo registren en el derecho de autor. Porque en Argentina, como en otras partes del mundo, que no es Estados Unidos, que no es Reino Unido, nuestro derecho de autor nos defiende como autores patrimoniales. Entonces hay derechos que por más de que ustedes firmen cualquier acuerdo en la que ceden derechos de exhibición o de explotación de obra o de que se puede usar ese texto para lo que sea, ustedes no pueden transferir los derechos autorales patrimoniales, nunca. O sea, es algo que no se transfiere. Entonces, en caso de emergencia, ya están cubiertos, digamos. Y eso es importante de saber. Ustedes están cubiertos desde ese lado. Después, bueno, charla aparte lo que significa si nos queremos meter o no en un juicio, ¿no? Digamos. Eso Bueno, pero involucra. ahí no llegamos, no llegamos ahí. No hace, No, no, no hace falta llegar ahí. abogada no soy, digamos. Pero, pero está muy bien igual si quieren estudiar herramientas legales del audiovisual, porque es algo que está cambiando muchísimo. Hay muchos cursos gratuitos, por ejemplo, para que chusmeen en Ciudad de Buenos Aires, en la página de Cultura de Ciudad de Buenos Aires, de producción, de herramientas legales, de guión, de dirección, de animación. Dios, ya que estoy la Bueno, tiro. y yo te voy a ir llevando un poco por la charla. Para que no se haga, para que no se haga, no se No, haga largo ya sé tampoco. a dónde iba, ya sé a dónde iba, mira. Ok, ok. Ahí va. Que ya sé que es denso, pero que es muy importante esto. No es denso, no es denso, pero Pero ¿por qué les hincho mucho por esto? Porque antes de empezar con nada, 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 tenemos que tener en cuenta todo esto que le estoy diciendo, pero también tenemos que tener en cuenta que cada uno de los proyectos va a tener necesidades distintas. No hay un solo camino que va de A a Z y una sola manera de hacer las cosas. Porque son entes vivos, digamos. Obviamente que un documental que va a estar basado en imágenes de archivo no sería igual que un documental sobre un personaje vivo que hay que filmar a partir de mañana, que tampoco va a ser igual si ese personaje se está muriendo en un mes, porque entonces no tenés tiempo de esperar los fondos. Por lo tanto, tu proceso de desarrollo va a ser distinto, digamos. Entonces, quizás tu desarrollo de contenido lo tengas que hacer mucho más en la etapa de postproducción, cuando estés en el montaje de la isla, porque tengas que salir a filmar rápido lo que puedas, ¿no? Que si estás desarrollando una ficción en donde podés hacer un proceso por ahí más clásico y más recomendable, que es empezar a trabajar los textos desde la idea a una sinopsis, trabajar la sinopsis, de la sinopsis trabajar un tratamiento para poder llegar a tu primera versión de guión, digamos. Cuando hablamos de desarrollo de contenido, estamos hablando básicamente de procesos en donde vamos a armar una carpeta, digamos, y nos vamos a preparar para poder empezar a buscar también financiación. Hace algunos años, que esto es la pregunta de Pablo, el antes y el hoy, sí. hace unos años no existían, no era muy habitual los laboratorios, como hay ahora un montón, que está buenísimo para aprovechar, y tampoco es casual que existan de esta manera, laboratorios y premios de desarrollo. Hoy tenemos concursos y premios de desarrollo, tanto en el INCA,
que chequenlo, porque ya mandaron las bases de todos los premios que van a sacar de concursos 2022 y 2023, que si querés después te lo paso, Pablo, para que se los des, Bueno, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que sería un fondo nacional. Hay en el Polo también, la Municipalidad de Córdoba todos los años lanza un fondo de estímulo, por ejemplo, que se puede usar para el desarrollo de proyectos. También el Polo este año largo, no solamente desarrollo de proyectos, sino desarrollo de guión. En los desarrollos de guión se puede presentar directamente el guionista, por ejemplo. En el Inca también tenés para desarrollo de guión y tenés para desarrollo de proyectos. bien. En Ibermedia también. De hecho, hace un par de años empezó a haber figuras nuevas que involucran la coproducción de desarrollo. O sea, hay gente que coproduce desarrollos, porque como ahora existe el formato de venta de IP, digamos, que es la propiedad intelectual, o sea, que vos podés vender formatos o contenido escrito, digamos, las Biblias. También hay como un especial énfasis que tiene que ver con eso, digamos, no es casual solamente Pero porque todos eso, tenemos en cuenta que es perdón, importante, sino por cómo se está comercializando ahora. Nani, en el desarrollo, ¿se escucha bien ahí? En el Sí. desarrollo hay de proyecto, digamos, ¿se piensa ya en la comercialización, o sea, en la última etapa también? O sea, ya está, ¿lo planteas en un desarrollo de proyecto? Sí, obvio, porque no pensándolo desde la comercialización en el esquema natural que estamos hablando. Esto sería un esquema clásico de una película de cine independiente. Pero si yo estoy vendiendo mi idea para una Sí, película para plataformas o mi idea para una serie, yo solamente voy a hacer esta etapa, que es la de desarrollo. desarrollo, que es la Biblia, que son mis textos, que con eso yo voy a buscar a alguien, digamos, hoy, cómo funcionan, o sea, tampoco es tan mágico, ¿no? Tampoco creamos que es, tengo una idea, desarrollo un guión, entonces, digo, tengo amigos que trabajan como vendedores en Sony y están con problemas de venta, digamos. Y estamos hablando de los distribuidores, agentes de venta más grandes del mundo, digamos. ¿No? Es un espacio muy competitivo, es difícil vender propiedad intelectual, tenés que tener un trabajo de desarrollo muy gordo de textos, digamos, y muchos contactos. Pero suponete que vos te querés dedicar a hacer eso, digamos. Igual tenés que generar una etapa de desarrollo. Antes la etapa de desarrollo de textos o de carpetas, las hacíamos a costa nuestra, digamos, sería como fondos propios, porque era con nuestro tiempo, que por lo tanto por nuestro dinero. Ahora por suerte hay espacios para poder financiar esos tiempos, que eso es bastante fundamental, porque parecen cosas tontas, pero digamos, vos pensás que quizás para un fondo regional competís con menos gente, pero si yo quiero sacar Ibermedia, ¿entendés? O cualquier fondo que sea más grande, o quiero buscar fondos privados, no es lo mismo que caiga con una carpeta, perdón, eso es un gato, lo vamos a obviar. No se escucha. Ah, sí se escucha. Sí se escucha. Sí. No es lo mismo que mi carpeta tenga un diseño de gráfico, no es lo mismo que yo tenga guita para hacer traducción de textos, no es lo mismo, pero tampoco es casual que esto pase, esto es bueno y malo, digamos, a mí no van a encontrarse conmigo con una ferviente luchadora contra las plataformas, pero porque creo que tienen cosas buenas y cosas malas, como todo, digamos, es como pelearse como los señores que se peleaban con la llegada del internet, ¿viste? La llegada del internet sucedió igual, te guste, no te guste, bueno, las plataformas están acá hace un montón de tiempo, digamos, podemos charlar qué cosas tenemos que luchar que no se pierdan, digamos. Pero no podemos luchar en contra de la plataforma, porque las plataformas van a estar. Entonces, las plataformas en sí, el problema o no que tienen es que conllevan un modelo de negocio que tiene que ver con un diseño de producción que suele ser, que es yankee, ¿bien? Entonces, es un poco más marxista la cosa, digamos. Y Es mal, sí. En Estados Unidos, la ley y la forma de abordar los derechos autorales son muy distintos a los que tenemos nosotros. Ellos pueden tener contratos directos de sesiones de derechos de copyright
enteros, digamos. O sea, yo, por ejemplo, productora, te contrato a vos, Juan, como guionista, y vos me das los copyright de la obra como work for hire, que sería como un trabajo por contrato, y bueno, y Juan que escribió la obra no sale por ningún lado, no tiene ningún derecho a la obra, yo le pagué para que haga lo que yo quiera y listo. Entonces, desde ese lugar se genera la venta de IP. ¿Y por qué IP y no guiones? Porque estamos hablando del lugar más capitalista del mundo, digamos. Porque vos no vendes solamente la idea, es toda la propiedad intelectual. Pensemos en contenidos que no son solamente ficciones o no son documentales, pueden ser animaciones, o sea, las imágenes, los personajes, todo, hasta la tipografía que usas, todos los Sí, derivados en los que puedas comercializar esa obra, eso es por lo eso, que está vendiendo. digo, Bien. por eso es que se hizo cada vez más evidente en las placas, idea original de, o idea... Claro, porque lo que hacen las plataformas es que dicen, bueno, Juan tiene una idea. Juan, no es tan fácil, chicos, no igual. Juan no va a hablar con Netflix. Juan habla con Dani una Cabal. de las productoras más grandes de México, que quizás si tiene suerte la bola, bueno, todo eso. Eh, y esta productora que sí tiene contacto directo con Netflix, supongamos que Juan puede hacer esto. O una Cimarrón, vamos a poner un ejemplo cercano. Cimarrón es una productora tripartita que es de un productor muy conocido argentino que se llama Hernán Musalupi, que se alió con muy inteligentemente, con un productor brasilero y con un productor uruguayo. Y ahora, si no me equivoco, eh, tienen un cuarto, que ya no sé, lo vi en las redes el otro día, pero ellos originan una casa productora. A Hernán Musalupi le gusta mucho el cine de autor. Entonces lo que él dice que hace como diseño de producción de la casa productora es, yo divido el ingreso y los gastos según el capital simbólico y el económico. Para que mi productor se mantenga, yo lo tengo dividido en 3 países. Para que mi productor se mantenga, yo comienzo mi vínculo con la plataforma. Estamos hablando de 3 productores muy importantes, de 3 países muy importantes de Latinoamérica. Pero entre los 3, cuando hacen esto, empiezan a hablar con las plataformas, que sí tienen llegada a hablar con la plataforma. Su primer proyecto, tengo una idea, la pitcheo, muestro un one page o un Para, par de... para, a ver, ¿qué es esto? Digamos, tengo una idea, voy y la expongo, ¿sí? El pitch es una instancia de exposición, digamos, de tu idea para la venta, ¿sí? O sea, hay todo unas mesas de pitching, digamos, de proyectos en distintos mercados, mercados de cine, de serie, de plataformas, en donde vos te vas ahí y decís, bueno, se trata de esto, tenés 5 minutos, no sé cuánto es el tiempo, pero tenés un tiempo limitado. Depende de la instancia, porque Bueno, es sí, digamos, a nadie le gusta hacer pitch porque es como es un embole. un embole, porque tenés que contar tu proyecto rápidamente, claramente, inteligentemente, probablemente en 5 minutos. Sí, es como el storyline, y como escribir un storyline, escribir una Un sinapsis. poco más complicado porque le tenés que contar, digamos, tenés que ser simpatiquísimo, gustarle a todo el mundo, que se entienda el tono, que se entienda el Claro. qué, que se entienda el cómo, y que le digas que encima lo podás realizar y cuánto más o menos te va a salir. Y esta Y eso, instancia la tenés que hacer en laboratorio, generalmente la haces, en residencia generalmente la haces. A veces hay premios que incluyen capacitaciones, que incluyen pitch, que ya vamos a ir. capacitación de pitch. Pero Claro. esto, digamos, todo esto que vos estás hablando es de instancia de desarrollo del proyecto todavía. Claro, no, yo hicimos paréntesis desarrollo porque entiendo que hoy es algo que les va a interesar, porque me estoy dando cuenta mientras hablo que yo les estoy hablando desde un lugar de desarrollo de contenidos propios, pero sí tienen la alternativa de trabajar y empezar a pensar el desarrollo de contenidos para vender la idea. Solamente lo que quiero es que entiendan de esta cuestión es que es difícil igual acercarse a las plataformas, no es imposible, nada es imposible, digamos, pero es difícil, seguramente tengan que tener un intermediario,
y el funcionamiento va a ser probablemente, y por eso esta anécdota de Musalupi, que es la primera vez que le vende el contenido, se sentaron con un writing room, o sea, un cuarto de escritores a desarrollar un guión y pusieron plata y tiempo a poder quedar con un buen guión, con un buen plot, con giros, con personajes interesantes y qué sé yo, lo venden y la plataforma le paga por todos los derechos intelectuales de la obra. ¿Eso qué significa, digamos? Que la plataforma puede hacer o no hacer lo que quiera con ese contenido. Es decir, por ahí tu contenido nunca lo hace la plataforma, ¿no? Como le parece que es una buena idea, te paga por eso, vos dejás de tener derecho sobre eso, ¿Qué ya cojones? sabemos que los patrimoniales lo tenemos, pero digo, dejaste de tener derecho sobre eso, y ellos hacen o no hacen. Si logras tener un vínculo más fuerte o trabajar con alguien que tiene un vínculo ya desarrollado con las plataformas, quizás tengas suerte y lo que suceda es que hace el pitch, te quieren comprar la IP, te compran la IP como casa productora y te tercerizan el desarrollo de esa serie que ya desarrollaste, pero desarrollándolo bajo los parámetros que la plataforma necesita o quiera. Después, porque opciones hay miles, pero es muy probable que cada uno de estos pasos es muy difícil, pero siguen siendo dueños ellos, ¿no? O sea, ellos te pagan como si fuese un tercerizado para que sigas escribiendo la obra que ya escribiste. Es Y medio desarrollándolo. psicópata, ¿me entendés? Mm. Si tenés más confianza, podés o coproducirla o te tercerizan también la producción de esa obra. Pero vos, de cualquier manera, perdiste todos tus derechos sobre la obra en la parte uno. Entonces, cuando empecemos, porque hay mucha romantización acerca de la venta de IP, no va a decir creado por Juana Molina, probablemente. Si tenés un poco más de poder, quizás lográs que te pongan, pero lo más probable es que no esté tu nombre cuando abre la serie de Netflix. Está bueno saberlo, digamos, saber que vender tu idea, por eso sí hay que pensarlo desde el inicio, Pablo, Mm. porque ahora la comercialización no es solamente posterior a la obra. Antes tampoco, digo, Claro. porque tú vas a hacer acuerdos de prisa y lo que pasa es que las preventas las vas a hacer con una carpeta armada. Es como que es raro que lo hagas sin nada, 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 nada. Sí, Pero, sí, pero no, no hacemos pero preventa, queremos ahora. en este mundo actual, la comercialización puede comenzar en la etapa de desarrollo, en estos formatos. Nosotros vamos a quedarnos en una carpeta tradicional, ahora vamos a desglosar eso, pero sepan que, digamos, para una venta de IP para plataformas, esto puede pasar y es de esta manera y pierden todos los derechos. Para nosotros, libres palomitas inocentes, que nos gusta el cine independiente, lo que hacíamos antes básicamente era trabajar con nuestro tiempo, nuestra plata y nuestros amigos y de manera muy pasional eh, desarrollábamos nuestras carpetas llenas de errores o no, que las hacíamos leer o no a otros amigos, digamos. Después, bueno, vas creciendo y vas aprendiendo un montón, digamos, porque también vas estudiando, vas acercándote al contenido y ya no tenés tantos errores, digamos, y los vas presentando igual. Pero cambia la estructura de una carpeta que está trabajada, que está asesorada, que tiene una persona experimentada, que les hizo una evolución sobre un guión, cambia que tenga diseño de gráfico, que tenga una línea narrativa clara, cambia. Por eso hay que darle tiempo al desarrollo. Pero tenemos distintas partes, porque no se trata solamente de escribir y desarrollar guiones e ideas, digamos. Pero bueno, arrancamos por ahí, que es lo más importante, la idea. Sin idea, todo lo que hablamos no tiene ningún sentido, no se puede vender, comprar, hacer, nada, ni ver. Entonces, obviamente, de la idea, el objetivo número uno que vamos a tener para el desarrollo de nuestra carpeta va a ser lograr al menos llegar a la primera versión de guión. O, o trabajar, aunque sea para llegar a una versión de tratamiento narrativo lo más completa que se pueda, para poder presentarnos o para poder ir buscando financiamiento aparte para poder llegar
a ese guión. Yo les recomiendo igual, si tienen un tridente, digamos, si no son un productor que no tiene un guionista o no son un bla, 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 si tienen un tridente, yo les desarrollo que por más de que no tengan experiencia, se animen a intentar escupir algo de guión, aunque no tengan plata, pero como ejercicio, porque cuando uno empieza a hacer mismo, aunque hagas una escaleta, digamos, después del tratamiento, que no sea un guión, que sea una escaleta, te genera, o sea, es una manera de por lo menos plasmar y poder visualizar la estructura dramática de lo que vos estás tratando de contar. Es un buen ejercicio. Y eso le va a ayudar a quien haga la parte de producción a desarrollar sus Excels, que serían sus textos. Mis textos son presupuestos, son planes financieros, son planes económicos, son cronogramas de tareas. Cada una de esas cosas tiene relación directa al guión. Entonces, ¿por qué es importante el desarrollo? Porque sin guión no hay nada. Esto estamos hablando de nivel macro. Si quieren, después debatimos a qué nos referimos con guión cuando hablamos de documentales. Pero a nivel macro, sin guión, no hay nada, digamos. Porque Acá vemos ficción nada más, por si la duda. Bueno, mortal. No nos metemos en documentos. No nos metemos ahí. Yo a ver, porque yo tenía, no sé si lo puedo mostrar. Claro, estás compartiendo la pantalla, todo lo que pongas ahí se va a Pero mostrar. no, porque te hacen elegir, yo elijo qué quiero que veas. Ok, cierto. En este otro, que no sé, ¿están viendo uno verde? Sí. Ok. Fuimos a dar una charla a Arabia Saudita, no es que nos creemos chetos, sino que está en inglés porque era el único idioma que compartíamos con esta gente. Por eso, para desarrollar una carpeta necesitamos la parte artística, digamos, que en general para los fondos les van a nombrar como la parte de proyecto, y la parte de documentación, que tiene que ver con la parte que les nombra, que sería como mis textos, eh, y las cadenas de... Ahora que los vamos a nombrar, para. Que se entienda, digo, con producciones, presupuesto, lo saqué. ¿Lo sacaste? No, ya está, ya volví. Presupuesto. No, porque ellos están en la etapa, ellos están, a ver, esa cara de susto que ven es porque filman el sábado. Entonces, están justamente, digamos, no han hecho un plan de producción, han hecho un schedule, un cronograma, digamos, bueno, no han hecho un plan financiero y nada de eso, digo, pero están trabajando justamente ah, con esto, un Yo te schedule, lo traduzco, ¿qué decís? con un Sí. cronograma y no es un plan de producción, sino que están trabajando más con un plan de rodaje. Plan de rodaje. Ya están más metidos, ya están ahí en el barro, digamos. Todo Bueno, pero esto, están en etapa de preproducción, digamos. sí, todavía, sí, les quedan 24 horas. Un poco más que 24 horas. Qué estrés. Sí, pero la verdad es que ahora se les va a quemar todo. Pero bueno, pero está buenísimo, digo. No, pero lo que está bueno de llegar al día de rodaje es que no hay mucha vuelta atrás. Claro. O sea, ya está. Hay que darlo todo, digamos. Lo que no se hace, no se hace, lo que se hace, fin. Ahí empieza el jazz, o sea, ahí es donde empecé a trabajar, digamos, con todo el canal y a sacar adelante porque sí o sí tenés que filmar ese día. No tenía otro. Ya están más tranquilos ahora. ¿Y cuál es la excusa para la cara de susto? ¿La nuestra es esa? ¿La tuya? Fui a ver los Minions recién con mi hijo y recién vuelvo y me falta un café encima. Ese es mi cara de susto. ¿Qué tiene que ver los niños? No importa, tiene que ver. Mirala y te vas a dar cuenta. Mira los Minions. Bueno, entonces, sigamos, perdón que te interrumpí, perdón. No, Quería... está perfecto. No, pero porque me hiciste acordar algo que lo puse acá. Ujú. A ver, esto es muy ñoño, chicos. Yo soy muy ñoña. Pero soy divertidísima. Así que Sí, sí. pusimos este capítulo lo hicimos con otra productora porque era enfocado igual
schedule de production, pero producción básica sería, y nos preguntamos por qué estamos hablando de ideas desde el lado de producción, ¿no? De por qué estamos hablando de ideas y de historias y estábamos tratando de hacer un cronograma de producción, digamos. Y básicamente la respuesta tiene que ver con esto que estamos hablando acá, que es que, primero, quiero desmitificar que los productores no son creativos, digamos. Sí, pero bueno, Por vamos a varias hacer, razones, pero vamos a no, hacer ramera de eso. no, lo vamos a decir y voy a hablar 2 horas de esto, Pablo, no mentira. Pero es importante que lo entendamos por varias razones. Primero, por más descreído que estemos del tema, en los formatos y en la forma de producir, o sea, en el diseño de producción que solemos aplicar en este lugar que vivimos, maravilloso Córdoba, si queremos nos podemos ampliar a Argentina y si queremos nos podemos ampliar en Iberoamérica, hablando de esto. Como estamos tan escasos de recursos, digamos, ni siquiera hablemos de si les interesa o no a ese productor o productora el desarrollo puntual de ideas, sino en un estado clásico, digamos, tu productor va a decidir constantemente acerca de lo artístico de ese proyecto. Por eso también hay que tomarlo como una responsabilidad y hay que entenderlo como una cuestión de respeto doble, porque si vos no hablas con quien produce sobre tus necesidades y cómo y por qué es importante que gastemos más plata en el lente anamórfico que en no sé qué, cuando haya que elegir los 10 pesos que no tenemos en uno de los 2 rubros, no vas a tener vos las herramientas, digamos, para poder, y si ese productor no entiende la necesidad narrativa o de la historia, de por qué es tan importante, está bien, después debatamos hasta dónde vamos a escuchar ciertas cosas, ¿no? Pero si vos tenés como muy claro, por ejemplo, que la imagen se tiene que dar distorsionada, y para lograr esa imagen distorsionada necesitas esos lentes y preferís, o sea, es mejor poner plata en ese alquiler de lentes que en el trípode del cabezal móvil, porque en verdad vamos a hacer cámara, movimiento, o bla, 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 bla. Vos necesitas que ese productor primero entienda de qué hablas, y segundo, transmitirle esa necesidad. Entonces yo desde que yo escucho la idea del ser humano que tiene, tengo que adivinar todas esas otras partes. Porque yo voy a agarrar un guión, voy a hacer un desglose, más allá de lo que yo sepa de precios, digamos. No se trata solamente del alquiler de lentes, digamos. Pero cuando yo hago el desglose de guión, que es más o menos así, un desglose de guión, no sé si alguno hizo alguna vez. Sí, lo hicieron ahora. Ah, porque mira qué prolijita que soy. Sí. En los desgloses de guión yo voy a empezar a identificar la cantidad de personas, que es la cantidad de locaciones, la cantidad de sublocaciones, la cantidad de escenas que voy a tener. Eso me va a determinar la cantidad de días que necesito por plan de rodaje, si son de día o de noche. Todo eso significa, esto todo lo que estoy nombrando es plata. Porque si a partir de las 8 de la noche las horas duran 50 minutos por sindicato, por ejemplo. Entonces, si duran 50 minutos, yo ya no tengo 8 horas 45, tengo 8 horas 45 menos la cantidad de horas que vayan después de las 8 de la noche, de 10 minutos por cada una de esas horas. Eso significa que cada vez que me pase de esa cantidad de horas son horas extras. O sea, plata. La cantidad de actores que tengan en escena, sea principal o secundario, o lo que sea, es plata. Extras, plata. ¿Me da de locaciones? Plata. Todo es plata, digamos, todo se traduce en números. Entonces, es muy importante que puedan transmitirle las necesidades, porque como igual, ya lo dije, cada una de estas ideas va a tener requisitos y va a tener procesos específicos. No va a haber un camino único, digamos. Estamos hablando, Nani, perdón, para volver, digamos, estamos hablando de explicarle a un productor que no sos vos, que estás presentando la película, digamos, a otros productores, vos estás en la etapa de desarrollo, ¿no es cierto? Explicarle a un productor. Es que aunque no le explique a ningún producto, ponele que vos tenés una idea, Pablo, hagámoslo real. Dale. Pablo tiene una idea y me dice, Nani, yo quisiera que me ayudes a producir este proyecto. Sí. Yo necesito que Pablo sea lo más explicativo que pueda para que nosotros veamos, después la experiencia ayuda mucho, ¿no? Pero veamos qué vamos a necesitar para, digamos, darle bola y depende de esas necesidades cuánta plata vamos a necesitar para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, yo ahora estoy desarrollando un largometraje que se llama Los Vendedores de Tortuga.
que está inspirada en una familia que vende tortuga al lado de la Ruta 9 en Santiago del Estero, ¿no? El kilómetro 1051, para ser específico, la familia Lugones. Mi directora, o sea, a mí me viene a presentar su idea, yo ya trabajé con ella en otra película, pero me viene a presentar su idea para que yo la ayude a desarrollarla, y yo le veo el potencial. Ella igual vino con imágenes, lo cual sirvió mucho, pero además yo le vi mucho potencial al proyecto, pero no solamente lo conozco, sino que leí los textos que me dio, digamos, no es muy buena con la estructura formal. O sea, yo sé que en términos de mirada y de genuidad y de originalidad del proyecto, ya lo tengo, que es algo muy difícil, digamos. Pero entiendo que yo, para el desarrollo de un proyecto como este, necesito plata para poder pagar, por ejemplo, ahora que lo estamos haciendo, un asesor de guión. O contratar a alguien que me haga textos que yo sé que no vamos a poder generar. Entonces, y eso que yo soy una persona que se mete en textos, ¿eh? Yo sí tengo que escribir, escribo y me pongo al lado. Pero claramente hay una falta de estructura en su forma de conocimiento, tiene muy desarrollada otra parte que es muy importante que la tenga, pero no esa. Entonces, en el camino que nosotros venimos desarrollando con ella, empezamos a presentar, yo en general siempre, lo primero que hago, sobre todo si son operaprimistas, o sea, unas obras, es buscar un deadline de un laboratorio o algo en donde, que tenga el perfil que yo crea, que tiene más o menos el perfil del proyecto que yo tengo, pero como ejercicio mutuo de armado de carpeta. O sea, como primer ejercicio de acercamiento a los textos que necesitamos. Bueno, ¿No? entonces, así, pará, entonces, yo te voy con una idea, te digo, Nani, tengo esto es mortal. Entonces, a partir de ahí, vos empezás a buscar, digamos, a partir de la idea que yo te cuento, porque haces como una idea, haces un FOMO, no, ¿cómo se llama? Un FODA, digamos, un FODA de ese No, proyecto. charlamos muchísimo de ese proyecto. Bueno, pero después lo analizás. Y de eso que analizas, estoy viendo para allá porque estás haciendo en pantalla gigante. Entonces, ahí está. Entonces, después ya no somos tridente, ponerle que yo escribí también, ahí sí somos tridente, digamos, porque escribí también. Empezamos a buscar laboratorios para que nos den plata para seguir desarrollando ese proyecto. Es una opción. O sea, podemos usar plata nuestra, ¿Eh? podemos buscar plata porque podemos buscar laboratorios, porque lo que tienen, esto es así, los laboratorios empiezan a surgir antes que los concursos de desarrollo, como por ejemplo los concursos de desarrollo de pueblo son nuevos, pero Anualmente uno ve así, digamos, el desarrollo, los festivales y qué sé yo todo, y generalmente los laboratorios empiezan antes que las convocatorias. sí, pero De, yo no sé si tiene que no ver, festivales de- porque son calendarios anuales en distintas partes del mundo y por ahí el calendario de vacaciones europeos no tiene nada que ver con el nuestro, o sea, es medio random eso, en verdad. Ah, bueno, bueno. Hay en Pensé todo el que. mundo, hay en todo el mundo, hay todo el año, no se acaban, son infinitos, ¿no? Eso es saber buscar bien, ser inteligente, no tiene que ver con eso. Pero sí tiene que ver con eso, y por eso estaba contando esta anécdota, porque cada proyecto tiene necesidades distintas, y las personas que involucran ese proyecto son parte de eso. Digamos, nosotros tenemos nuestras propias limitancias, por eso cada uno va a necesitar y va a tener un proceso distinto. Cuando yo ponele que vos sos la Maru, Pablito, y Sí, esto ojalá, tenía pero falta de estructura, pero una potencialidad en la idea y en la imagen de lo que queríamos contar, que era muy fuerte. Y una personalidad que hace que atraigas a la gente, eso es así. Entonces, empezamos no a lo tenés, presentar no lo como tenés. ejercicio, empezamos a presentar como ejercicio, y al final terminamos quedando en medio año en tres residencias y laboratorios importantes. Una fue Nuevas Miradas, que es de la Escuela de la SITB, que es de Cuba. Una fue Raimundo el Gleiser, y en los mismos nos ganamos premios que nos llevaron a otros, como Sanfic. ¿Qué nos pasó? Nos ganamos premios, quedamos en todo, pero no teníamos un tratamiento escrito.
Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Elegí, Verón, no presentamos más nada. O sea, nosotros lo que necesitamos es conseguir o plata o tiempo o usar nuestros propios recursos para poder avanzar en nuestro guión. Por suerte nos habíamos ganado asesoramientos de guión, nos habíamos ganado en el medio el desarrollo de proyectos del Polo, que tiene una cantidad de plata que está buenísima porque sirve para hacer un desarrollo. Entonces, con esa plata lo que hicimos fue sentarnos a escribir el guión. Pero imagínate, nos sentamos a escribir el guión, después de 3 laboratorios, no es un proceso común en tiempos. A eso voy. Digamos, no hay una única forma. Yo les recomiendo que vayan con por lo menos un tratamiento entero a presentarse porque tienen más probabilidades, pero que también sepan escuchar cuáles son las potencias de su proyecto. En este caso, era tan atractivo que el límite además lo tuvimos que poner nosotros, porque llamaba la atención a nosotros y a otros, por eso ganábamos y quedábamos, digamos, pero Pero, necesitábamos un guión porque nunca íbamos a poder buscar plata para la producción de la serie, de la película. y entonces en los laboratorios, ¿qué te pedían? ¿Por cómo quedaban en los laboratorios? Bueno, ¿Y qué es que hacían? ¿Y qué esto, hacen en los laboratorios? esto es así, es muy amplio, digamos. Hay muchos laboratorios. Hay laboratorios que están enfocados solamente a los guionistas, hay laboratorios que están para directores, hay otros que son para productores, Bien. pocos, pero hay, digamos, nuevas miradas. Por ejemplo, el de CUA es mucho más, igual que Sanfic, Industria, tiene una búsqueda mucho más especializada en los productores, porque nadie le da bola a los productores, es real. Y si no, hay muchos en donde tienen que ir todos. Si vos quedás en el Glazer, Va a estar eh, ahí. tiene que ir guionista, un representante de guión, un representante de dirección y un representante de producción, y vas a trabajar con expertos de todas, y todos tienen que ir a las charlas de todos. ¿Me entendés? Y Sí. eso dura un año entero, pero para un Glazer, por ejemplo, no necesitas tener tan trabaja. Bueno, yo les recomiendo igual que sí, que tengan un tratamiento que se entienda mínimamente, que tenga inicio, que tenga desarrollo, que tenga conflicto, que tenga final. Bien, pero no, quería separar el laboratorio de desarrollo, digamos. El laboratorio es una parte, digamos, pero todavía no estás buscando. No, no, sí, porque el Es desarrollo, parte. los laboratorios es parte del desarrollo, porque los laboratorios lo que vienen a hacer es, antes de que existan fondos de desarrollo, o mientras tanto, o viendo poco, o con pocas posibilidades de que ganes, los laboratorios lo que hacen es que te generan instancias en donde eso que vos haces gratis solo, lo puedes hacer con gente experimentada. O sea, te están dando plata sin querer, o sea, queriendo, digamos, pero sin que vos te des tanta cuenta. Uno no lo racionaliza, pero que a vos te quedes elegido en un laboratorio, más allá de que si vas o es online o como sea, vas a tener semanas obligado que sentarte a revisar los textos de tu proyecto, y vas a tener asesores y expertos, ¿me entendés? Que ya leyeron todo 20 veces y que te van a dar opiniones y que te van a estar tutoreando. Probablemente hagas eso en un laboratorio, además de tener experiencias de pitch, de presentación al inicio, al final, y además si tenés suerte también hay premios, digamos, pero básicamente el premio más grande que tiene que haber seleccionado en los laboratorios es la experiencia de poder sentarte y que lo que uno haría en un desarrollo pago, o sea, ¿en qué uso yo mi plata? Ponerle ahora que mi guionista no tiene una estructura formal para escribir, en contratar a un script doctor, que en este caso nosotros elegimos al Salem, que es un guionista de Buenos Aires, y pagarle para que nos revise el guión, nos sugiera tener reuniones del largo que deseemos, para que no haga devolución y para poder estructurar nuestro guión, que era nuestra Para base. que, para que, Eso se, para que lo tener haces una en un idea, laboratorio. tener una idea más o menos, Nani, ¿cuánto sale esa asesoría con un No, script doctor? no, es como, Aproximadamente. pero que yo te voy a dar el aproximado, porque tuve esta charla hace muy poquito con él, digamos. Como todo, depende quién sea tu script doctor. No es lo mismo que sea Campanella, que sea Pablo Solars, que sea el Darío Mascambrón, que el Darío sabe un montón, ¿eh? Pero digo, probablemente algunos te cobren más que otros, y las metodologías en general las acordás con el otro. Un script doctor más convencional es la lectura del guión, una devolución, una charla de por lo menos 2 horas,
correcciones del autor, otra lectura de guión, otra charla, corrección y la última lectura. Eso puede salir, depende de quién estemos hablando, entre 20.000 y infinito. Yo, por ejemplo, ahora, no le digamos a nadie que yo estoy diciendo esto, ¿no? No, Esto es un secreto de todos. sí. Pero yo ahora ponele acorde 60.000 pesos con una persona que tiene un montón de experiencia, digamos, tampoco es tan imposible si lo pensás. ¿Y cuánto tiempo de trabajo es? Esto, 3 encuentros son, 3 encuentros a lo largo de cuánto, un mes, 2 meses, de 3 lo que meses. determinemos nosotros. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es que le presentamos el guión ahora a finales de julio, él lo tiene que leer, tenemos nuestro primer encuentro en principio de agosto. Pero ahí, ¿por qué depende cada uno? Porque con la devolución de él, Maru tiene que escribir, o sea, tiene que reescribir. Entonces va a depender del tiempo de ella, no va a depender del tiempo de él. Después va a coordinar un día, sí, pero digo, pero el tiempo que pasa entre reunión 1 y reunión 2 va a tener que ver con la maduración propia de guión, que nos empecemos a hacer la idea. De la idea general al primer guión, vamos a tener un montón de modificaciones, pero del primer guión al guión final va a pasar un tiempo, porque también hay una cuestión de proceso natural, creativo, que necesita de maduración el guión, y uno como escritor, digamos. Hay que hacer cronogramas de tiempo, digamos, por lo menos ideales, ¿no? Como vamos a trabajar para que a final de año tengamos una segunda versión de guión, ¿no? Pero eso ya es más avanzado el desarrollo, digamos. En un early development, que sería un desarrollo temprano, yo tengo una idea con una storyline, con una sinopsis, que esté bien o mal, digamos, ¿no? Porque el tema no es tenerle sinopsis, sino que cuentes algo con eso, pero tengo una storyline, tengo una sinopsis, tengo un tratamiento. Generalmente te piden una motivación de director. Yo sugiero hacer una motivación de producción también. Hay algunos que te lo piden específicamente. Yo sugiero tener las dos, porque es una manera de dejar asentado el vínculo que tenés, y la unión de que están en el mismo plano, de que es factible que se realice la historia, digamos, porque esa es la pata que cubrís desde el otro lado. Y ayuda, porque es un arte colectivo, por lo tanto importa que tengas una persona al lado que esté en el mismo lugar que vos, digamos. Entonces, digamos, el guión generalmente, salvo para laboratorios más avanzados o específicos de tratamiento de guión, vos para una presentación de un early development vas a trabajar con storyline, sinopsis y tratamiento. Tratamiento narrativo. Tratamiento narrativo es, conocemos los pasos, Pablo, de cómo desarrollamos una idea. Sí, Digamos, hacemos una idea, tenemos una storyline, la sinopsis, el tratamiento, escaleta si queremos, guión. no, tan así no. Bueno, hay una estructura formal que podemos o no respetar, pero básicamente en textos básicos de escritura de narrativa, uno hace una sinopsis, esa sinopsis hace un tratamiento, que el tratamiento sería como una sinopsis más larga, Sí, pero sin diálogos ni sonidos. Y ahí máximo 10 podemos hacer una páginas. escaleta, que es concretamente las acciones así, tipo por escena. Y ahí, esto es de manera formal, chicos, ¿no? La manera formal y la conocemos para romperla según lo que nosotros necesitemos, digamos, no es que es la única manera. Y de la escaleta pasamos a guión. Generalmente para un desarrollo temprano nos van a pedir una storyline, una sinopsis y un tratamiento narrativo, y también un tratamiento audiovisual o artístico. Esto puede tener muchos nombres, pero propuesta artística, propuesta estética, tratamiento narrativo, tratamiento estético y sonido, qué sé yo. Pero es lo mismo, que es cómo el otro es qué voy a contar, este es cómo voy a contar. Y la motivación. Para mí, de los textos más importantes son el tratamiento, el storyline y la motivación del director, digamos, que es lo que más va a ver una persona en un early development, porque la realidad es que si vos tenés un presupuesto mal hecho en un desarrollo muy temprano, no importa tanto, la verdad. Puede ir en contra mío, digamos, dicen de todo lado. No, pero es real, digamos. Es mucho más importante, por ejemplo, que tu presupuesto tenga relación a tu texto, a lo que tenés que hacer, aunque sea un presupuesto de desarrollo,
O sea, que tengas en claro que estás pidiendo plata para hacer un scouting, por ejemplo, o que estás pidiendo plata para hacer un casting previo, temprano, porque es muy importante los personajes que no sean actores, qué sé yo. Por eso hago hincapié en que cada proyecto va a tener un proceso diferente y va a tener una necesidad específica, digamos. Y eso va a determinar cómo va a ser tu desarrollo y para qué vas a usar esa plata. La podés usar para un teaser, la podés usar para un scouting. Yo, por ejemplo, con Verón fuimos a hacer toda una sesión de fotos, de paso hicimos un scouting, de paso nos vinculamos con esa familia que va a ser nuestra locación principal y que van a ser nuestro nexo de producción. Y de paso hicimos fotos que nos van a servir para la carpeta de diseño gráfico. Claro. Y en el medio pagamos un asesor de guión y un diseñador gráfico. Todo esto con un premio de desarrollo, digamos. Ahí va. ¿Entendés? Sí. Entonces, como nos estamos yendo al pingo, es muy tarde, pero yo me puedo No, quedar solo por ustedes, les podemos especificar quizás, si querés, qué sí, tipo de fondos o a dónde buscar. Yo busqué sí, dos cosas. Hay dos lugares que a mí me gusta ver, a mí, Nani, igual, hay miles de páginas. ¿Están viendo el blanco con Rosita? sí, ese estamos viendo. Bueno, hay fondos internacionales, nacionales y regionales. Además, hay fondos privados, ¿no? Nos vamos a enfocar en los públicos, para gente con pocos recursos, ya que somos un país tercermundista. Tenemos posibilidades de poder acceder a un montón de fondos que quizás otros países no. Eh, Hay miles, chicos, pero miles de fondos. Lo importante es que sepan que uno puede presentar a fondos internacionales. El tema de los fondos internacionales probablemente, salvo que sean españoles o muy específicos, es que van a tener que traducirlo todo al inglés. Hay fondos que valen la pena, pero eso involucra una cantidad de plata y de tiempo que para textos tempranos, quizás yo me quedaría buscando fondos nacionales o regionales para la etapa de desarrollo, para poder pagar esa traducción de texto y esa carpeta armada y esa versión fuerte de guión para traducirla y sí presentar a fondos internacionales para la búsqueda de producción, de guita para producción. Pero poder se puede, digamos, y hay un montón y están buenísimos. También hay laboratorios, pero los laboratorios es muy simple, digamos, todos los festivales y los mercados del mundo tienen laboratorios y además hay laboratorios que no tienen relación con ningún mercado y con ningún festival, que están buenísimos de realizar, digamos. Ya después si quieren les nombro un par, pero un poco la pregunta que se nos había hecho con Pablo cuando pensábamos en esto es, ¿por qué no tenemos que presentar a todos a mansalva? ¿Por qué tenemos que pensar que cada uno de nuestros proyectos, vamos a repetir esta idea por decimoctava vez? Que es el mismo criterio para presentar a festivales, digamos. Después termina siendo el mismo criterio. Claro, es el mismo criterio, digamos. Vos estás generando un contenido que tiene un perfil y gastar energía en presentar a lo tonto a cualquier lado, en vez de gastar esa misma energía y ese mismo tiempo en desarrollar ese texto más fuerte para presentar a un fondo que sabes que le da el perfil, que le puede servir, que puede tener probabilidades de coproductores, que, ¿me entendés? Siempre va a ser mejor, porque vas a hacer un movimiento un poco más certero y no estar tirando a lo tonto. A veces hay proyectos que pueden funcionar para un montón de fondos y de espacios, digamos. Pero está bueno como yo les recomiendo tratar de pensar en los festivales y cómo puedo ser, saber cuál es el perfil. Y me pongo a estudiar quién fue antes que yo. ¿Para dónde está yendo el mercado? Es una manera muy interesante de estar actualizado también. De qué contenidos están consumiendo en los festivales, de qué contenidos están consumiendo y comprando en los mercados. Sí, y después, Es una forma después de te saber. dicen, pero te dicen después qué temáticas. Por ejemplo, el que ay, ¿cómo se llama? El que es en Colombia, que es con Herzog también, o que sabe estar Herzog, un laboratorio, que te pide un perfil determinado, digamos, que vayas con una propuesta de un perfil, no sé, este año no sé, un tema en particular.
¿Saben? Sí, algunos sí, otros no. Pero bueno, pero que de alguna manera todos. Digo, si va a ir a un laboratorio que va a presentar un laboratorio de un festival que está en el marco de un festival de documental político, y la verdad que sería medio boludo presentar una película que no tenga nada que ver con derechos humanos o algo que tenga que ver con política, ¿me entiendes? O sea, Granizo. a eso voy, digamos, a eso voy, ser inteligente desde esa perspectiva. No hace falta que te digan un tema, digamos, si Sí, uno sí, sabe sí. cuál es el perfil de Sundance, ¿me entendés? Que es muy distinto al perfil de Venecia, que es muy distinto al perfil de Recontres Tulum, ¿me entendés? Hay festivales que trabajan específicamente con directores y contenidos que tengan que ver con Latinoamérica, o mercados que hacen estos laboratorios para unir coproducciones, posibles coproducciones entre Latinoamérica y Europa. Y eso tiene Sí. un perfil re claro de películas, ¿me entendés? Entonces, usa tu energía para llegar al lugar a donde tenés que llegar porque va a ser más fácil. No te vas a frustrar tanto, aunque eso hay que aprender a superarlo en el camino. Vamos a perder 100 veces y ganar una. Y así va a ser, así va a ser siempre porque hay un montón de gente en el mismo lugar que vos. Pero por eso hay que encargarse de que esa carpeta sea la mejor que puedas, ¿ya? Porque hay un montón de gente que tiene ideas geniales que está yendo ahí, digamos. Entonces tenés que encargarte de saber perfectamente qué querés y qué estás contando, digamos. Porque lo que vos no puedas subsanar, porque por una cuestión de tiempo y de desarrollo, sí lo podés subsanar con tu actitud. Digo, en un pitch es muy importante que sepas de lo que te hablan, de lo que estás hablando, más allá de que sea la mejor presentación del mundo a nivel técnica o de estética. Si el director no sabe lo que está hablando, se nota a los 5 minutos, igual que el productor, igual que el guionista. Entonces, dedicarles tiempo a tener 48 charlas entre ustedes, y que todos estén pensando en lo mismo, visualizando lo mismo, es muy importante para el desarrollo de una carpeta, porque eso se va a traducir en esos textos, digamos. De bueno. Entonces, bueno, yo les recomiendo, esta es Show Me the Found, es una página que van a ver que está en portugués, pero es muy fácil de entender y creo que tiene para ponerlo en inglés. Y si no, no importa, fíjense, trabajo con Google, ni idea, pero está muy buena porque vos podés poner qué estás buscando específicamente. Y hoy debe ser una de las páginas más completas de fondos del mundo, digamos. O sea, es una página en donde vos podés filtrar si estás buscando para qué etapa de tu proyecto, si es largo, si es corto, si es animación, si es live action, eh, todo, todo. La duración, para qué etapa, si es para desarrollo, para producción, para qué estás buscando, digamos. Entonces está buenísima esa página, la verdad, porque te va marcando. Y si no, directamente te va saltando cuáles son los últimos, los que van cerrando. Y es gratuita. Así que Bien. esa yo la anotaría. Y la Latam tabla Cinema, esquema, yo lo uso siempre, hace muchos años, para mantenerme actualizada. Lo pueden claro, seguir en redes fáciles tiene, como Instagram. tiene un newsletter Latam Cinema. Tiene un newsletter que está buenísimo porque te inscribís y te mandan todo. Tiene una banda de información. Claro, porque tenés información de formación, de convocatorias de películas para festivales, de convocatorias para eso, para residencias, para fondos, para todo. Yo lo uso mucho, pero es de Iberoamérica, digamos. Por ahí es raro que te tiren mucha data de, no sé, Estados Unidos tiene cosas como Nalip que funcionan bárbaro y que no te lo va a decir la TAMSIN. Claro. eh, Porque es como un submundo que uno no va nunca, pero la realidad es que el cine independiente en Latinoamérica, en Estados Unidos es enorme, está buenísimo el cine independiente de Estados Unidos, hay directores zarpados, digamos, y que tienen un montón de fondos que están buenísimos, hay muchos fondos para latinoamericanos. Pero, por ejemplo, si se meten y están metidos en la página de Ibermedia, la página de Ibermedia, por ejemplo, tiene una sección que se llama Novedades y que todo el tiempo tiran datos de nuevos, más allá de los que organizan ellos, porque financian a un montón de fondos ellos,
de laboratorios y qué sé yo, siempre ponen noticias de laboratorios que van a abrir o de convocatorias que van a abrir, que está bueno tenerlo en cuenta ese.